Y vámonos directamente aquí con el profesor José Escárcega y la de 8 de esta semana. Así es, compañeros, Héctor. Pues sí, fíjense que le mandé unas láminas a la producción sobre algunos datos que necesitamos empezar a repensar, ¿no? Y esto lo digo para varios de mis compañeros que hemos estado criticando, estábamos viendo a través de otras redes, ¿no? Ahora sí que chateando en la semana. Bueno, pues yo les he insistido mucho a mis compañeros, algunos, pues, yo les digo, emprendepobres, ¿no? Porque tienen una mentalidad emprendedora, pero pues no tienen los recursos, ¿no? Y es que los recursos sí existen en México, lo que pasa es que los tienen unos muy poquitos, ¿no? Y también alumnos, ¿eh? Entonces, miren, si la producción nos hace el favor de poner ahí la primera lámina, vemos, por ejemplo, vean ustedes, esta gráfica, la saqué, perdón, este cuadro lo saqué de la Fundación Fundar, que es una fundación que se dedicó a pedirle directamente a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Hacienda, bueno, al Servicio de Administración Tributaria, perdón, la condonación de impuestos y multas a personas físicas y a morales en el periodo de 2016 a 2018. Vean ustedes, realmente se les ha subsidiado porque es un ingreso que deberían de haber aportado a la federación, 335,467,945 millones de pesos. Eso, en términos porcentuales, representa el 1.8, perdón, el 1.86% del PIB y solamente son 61,238 contribuyentes. O sea, nada más fíjense, se supone que la base tributaria de México son por lo menos 4 millones de empresas, por lo menos. A eso habría que sumarle, por ejemplo, los trabajadores profesionistas, ¿no? Por ejemplo, los dentistas, los abogados, los contadores, todas estas profesiones que se ejercen de manera personal, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente, por favor. Miren, vean ustedes, eh, total de créditos y multas condonadas. Si nosotros vemos ahí, por ejemplo, en los adeudos a Conagua, ¿sí? Miren, fíjense, en el 2016 se les perdonaron a las empresas 54,000 millones de pesos, ¿sí? Eso es el 235% del presupuesto del 2020. Nada más para que se den una idea. Y si ¿El nosotros cuánto, perdón? sumamos ¿El cuánto? ¿Qué porcentaje? 235% del presupuesto actual, Ujú. ¿no? Lo que les perdonamos en el 2016. Recordemos que una de las políticas del nuevo gobierno fue cancelar la Ujú. condonación de multas, ¿no? Ahora, aquí también no hay que olvidar, más bien, cuando iniciaba la actual administración, se quemaron 2 pisos, casualmente, Ujú. de la sede de Conagua. Entonces, ahí estoy casi seguro que iban a decir, no, ahí estaban los archivos, ahí estaba toda la información, ¿no? Bueno, si vamos a CFE, miren, a las empresas les hemos perdonado 5,067 millones de pesos. Ahí en CFE el gran problema es que sus deudores son los domicilios, ¿sí? Entonces también tenemos que, ahora sí que, apechugar también como mexicanos y aportar y pagar lo que se le debe, ¿no? Tabasco ahí es uno de los estados que más tiene eh, adeudos perdonados, ¿no? Bueno, condonados, ¿no? Entonces, miren, eso representa el 1% del presupuesto del 2020. Eso fue nada más en el 2019, Un ¿sí? año. Ujú. Ahora, adeudos de empresas al IMSS al 2019. Bueno, pues las empresas deben 23,000 millones de pesos, lo que representa, perdón, el 3% de los 825,000 millones, ¿sí? De pesos del presupuesto del 2020. Entonces, ahora miren, si nosotros empezamos a sumar los beneficios por condonaciones, por en impuestos y multas y recargos, ¿no? Condonaciones de agua, condonaciones de CFE, condonaciones el IMSS, tenemos una cantidad de 417,000
534 mil millones de pesos aproximadamente. Y si nosotros lo comparamos con el PIB, ¿sí? Que es de 18 mil millones en el 2018, es un 2% del presupuesto, de todo el PIB. Si recordemos que el PIB, el gasto público del gobierno es aproximadamente de este año de 6 billones de pesos. O sea, nada más para que se imaginen, es casi más o menos un 8 o 9% de todo lo que lo hacemos. Pues yo les digo que es un subsidio, porque es un abuso que esta gente no pague, ¿no? Si vamos a la siguiente, miren ustedes, la posición de la Coparmex y la posición del Consejo Coordinador Empresarial ha sido la de incrementar la deuda. Pero miren ustedes, como empresarios son pésimos, ¿no? Porque un empresario justamente cuando ve que se empieza a endeudar más, lo primero que hace es renegociar la deuda, la actual deuda que tiene, más no incrementar la deuda. Ellos quieren hipotecar los pocos activos que todavía tiene México, como lo es el petróleo de las aguas profundas, en donde México es la tercera reserva, ¿sí? Y el litio, ¿no? Por ejemplo, nada más por mencionar algunos, ¿no? Pero miren ustedes, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a decirle a nuestros deudores, ¿no? A la deuda interna y a la deuda con las instituciones de crédito nacionales? Nada más decirles, ¿sabes qué? Un mes no te voy a pagar la deuda, ¿sí? Y miren ustedes, para este año, en el presupuesto de egresos de la Federación, ¿sí? Por intereses de la deuda se presupuestaron 441,466 millones de pesos, ¿sí? Si nosotros nada más pagamos o dejamos de pagar un mes, tendríamos 36,000 millones de pesos, más o menos, ¿no? Para que les quede un poquito más claro, ¿no? Luego, si nosotros les decimos a los intereses de la deuda interna con instituciones de crédito, ¿sí? Que son 5,000 millones. Si les decimos, oye, no te vamos a pagar un mes, nada más te vamos a pagar 486 millones, ¿sí? Bueno, el FOBAPROA, ¿sí? Que para este año vamos a tener que pagar 43,330 millones de pesos. Bueno, nada más les vamos a dejar de pagar un mes 3,610 millones de pesos. Ahora, a los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, tenemos programado, ¿sí? Pagarles este año 19,872 millones de pesos. Bueno, pues si dejamos de pagar un mes, tenemos 1,656,000 millones de pesos. Si dejamos de pagar es un mes, ¿no? Ahora, los intereses derivados de la colocación, y esto es muy importante, solo estoy diciendo que dejemos de pagar intereses, más no el capital, ¿sí? Es algo muy importante. Nosotros podríamos seguir abonando al capital y podríamos pedir un adeudo de intereses, ¿no? Podemos pedir una pausa en los intereses, ¿no? Entonces, miren ustedes, a los organismos internacionales, pues tendremos 1,656 millones, ¿no? Ahora, a la deuda externa, que son 59,000 millones de pesos, ¿sí? Un mes representarían, ¿sí? 4,918 millones de pesos, ¿sí? Entonces, si nosotros negociamos, pues, todo ese mes, tenemos un presupuesto de 47,000, ¿sí? 461 millones de pesos, ¿sí? Lo redondeé, pues. Entonces, miren, si decimos, aceptamos, pues, la propuesta del actual gobierno, ¿no? Dice, vamos a emitir créditos de 25,000 pesos para las pymes. Pues bueno, dándoles a esos 47,000 millones a las pymes, ¿sí? Nos alcanza para darles a 1,898,000 pymes un crédito de 25,000 pesos. Nada más de negociando los intereses, ¿sí? De negociar un mes los intereses. No pido más, un mes. Y si decimos a las empresas, estas huevonas, ¿no? Discúlpenme la palabra para algunos, ¿no? Que son 61,238 personas físicas y morales, ¿sí? Que paguen lo que deben, ¿no? Que son 417,534 millones, ¿sí? Podemos dar créditos de 100,000 pesos, ¿sí? A 4,175,349 pymes. La pregunta es, ¿hay o no hay dinero? Y entonces, ¿por qué estos señores
Lo único que se les prende, lo único que les ocurre es endeudar más al país. Ujú. Es algo incoherente, ¿sí? Vamos a la siguiente, compañeros. Sí, miren, todo eso nos da más o menos un 2% del PIB. Y este cuadro, miren, este cuadro es de obras de corrupción que he estado cotejando con este, informes de la Auditoría Superior de la Federación. Y miren ustedes, en el 2018 tenemos que por corrupción, ¿sí? Tenemos el 4% perdido de dinero. O sea que en total, si no hubiera corrupción y si hubieran los pagos a las deudas, multas y condonaciones a 3 empresas, además nada más me metí en lo que es CFE, IMSS y Conagua. Hay otros servicios que también, multas, condonaciones a la Secretaría del Medio Ambiente, por ejemplo, ahí Germán Larrea encabeza la lista, que debe más o menos 1,000 millones de pesos, ¿sí? Si se lo sumáramos todavía todas estas empresas que deben multas y condonaciones a la SEDEMA, se nos incrementa un poquito más, ¿sí? Pero yo nada más lo decidí hasta ahí por el espacio de la columna, ¿sí? Entonces tendríamos casi un 6% del PIB para poder tener recursos a estas pymes, que es lo que tanto añora el Consejo Coordinador Empresarial y pues esta otra organización, la Coparmex, ¿no? Entonces sí hay dinero y lo tienen más o menos 60,000 personas. Son 60,000 personas, es una minoría que tiene una gran cantidad de recursos, casi 500,000 millones. Y fíjense ustedes, si ustedes ven ahí la tablita, ¿no? Donde dicen en el renglón de evasión fiscal, son 510,000 millones. ¿Qué es eso de evasión fiscal? Ah, pues es la contratación de despachos de abogados y de contadores en materia fiscal para Ujú. evadir, ¿no? Donde se crean empresas fantasmas, contabilidades dobles o otro tipo de trucos, bueno, de artilugios, ¿no? Fiscales, ¿no? Entonces, pues realmente México sí tiene dinero, ¿no? Lo tienen unos muy poquitos, ¿no? Casi 60,000 personas, ¿no? Entonces, a mí me pareció, la verdad, magistral la respuesta que dio el presidente cuando le dice, bueno, pues quieres dinero, pues dile a estas 15 empresas que paguen 50,000 millones de pesos en impuestos que deben a la federación, ¿no? Entonces, eh, Sí, fíjate ¿no? que nos das datos muy, muy interesantes, este, y que nos ayuden a entender exactamente cuál es el plan económico que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo atacar precisamente esta situación que se está dando del COVID, ¿no? Incluso aquí tengo una nota rápido que quiero complementar con lo que tú estás diciendo, que es afortunadamente son buenas noticias, ya que como decías, miren, se supone que, ay, verdad, aquí la tenía, ya se me perdió, en fin, ya la perdí. Pero bueno, es el comunicado, salió el día de ayer, el 37, a través de la PFF obtiene fallo favorable en juicios sobre contribuciones federales derivado de emergencia sanitaria. Y en resumen es que el pasado 3 de abril del 2020, el juzgado tercero del distrito en el estado de San Luis Potosí dictó suspensión del plano para que el Ejecutivo Federal se pronunciara sobre medidas en materia de condonar, eximir o prorrogar el pago de contribuciones derivado de la emergencia sanitaria. Y esto fue precisamente por lo que tú mencionas. Muchos empresarios dijeron, no, Empezaron a tratar de ampararse y exacto, ¿quieres que fíjate que, ayude? Decías, ¿quieres ajá, que le pague un mes a y mis miren, la trabajadores? verdad es que Condóname. venimos de 40 años de andar diciéndoles que si les bajamos el ISR, que si les perdonamos el IVA, que si les perdonamos otros tipos de impuestos, ellos van a invertir. Y la realidad es que si nosotros vemos la gráfica de productividad en México, la productividad en México ha crecido a un ritmo de 0,12% los últimos 25 años. O sea, estos señores no invierten ni en tecnología, ni en innovación, ni desarrollan nuevas formas de organización del trabajo, ni dan prestaciones
tenemos un trabajo precario y ahí es algo muy importante. Lo decíamos anteriormente, 6 de cada 10 empleos son precarios en México. El 10% aproximadamente de los empleos los otorga el Estado y el otro 10% las grandes empresas. O sea que las pymes, las que tanto defienden ellos, los otorga el otro 10% de forma regular. O sea, tenemos una fuerza de trabajo laboral que está en una condición de precariedad, que no tiene servicios de salud, de seguridad social, que no tiene prestación, no tiene vacaciones, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, realmente esto es inaudito, ¿no? Tenemos que entender, pues, que estos lumpen empresarios, digo yo, como decía por ahí alguna vez uno de los grandes autores de la teoría de la dependencia, André Gunder Frank, ¿no? Cuando decía que, pues, realmente los países subdesarrollados es porque tienen una lumpenburguesía, ¿no? O un lumpen empresariado. Eso es lo que tenemos, un lumpen empresariado. Un lumpen empresariado que es de más o menos 70,000, 62,000 personas que acaparan toda esta base de impuestos que no tributan, ¿no? Y que ofrecen las peores condiciones de trabajo a los trabajadores, ¿no? Y entonces ahí es donde pues no tiene sentido, ¿no? Y Ujú. fíjese, Héctor, que además a mí sí me desconcierta algunas posiciones de gente que está en el sector público, Ujú. ¿no? Que saben y que tienen acceso a esta información Ujú. y que no critican, ¿no? Ujú. No critican esta posición del coordinador, Ujú. del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex, ¿no? Porque además, en lugar de aportar, ¿no? Y o sea, de criticar, es decir, de ir más allá con los planes del nuevo gobierno, deberían de estar aportando, ¿no? Y en cambio, ¿no? Se enquistan, Ujú. ¿no? Se aburguesan, digo yo, ¿no? Porque creen que porque ganan 30,000 pesos al mes, pueden ser ya clase media, ¿no? Y esa es Ujú. otra discusión, ¿no? Y y empiezan a defender estos intereses, además intereses que van no solamente contra ellos mismos, ¿no? Sino Ujú. contra la nación entera. Y eso es lo que tenemos que entender. Estos empresarios le están apostando, ¿no? Al subdesarrollo de la nación entera. No nada más es contra el nuevo gobierno. Ellos eso es lo que quieren. Quieren que no haya empresas y tienen Infor- miedo, pues, Ujú. a que los nuevos jóvenes desarrollen empresas que no sean como ellos, que no sean parásitos, que estén Ujú. expensas a los contratos de servicio público. Y ese es el enojo, por ejemplo, de la Coparmex, cuando veíamos hace 8 días, ¿no? Su video de que, pues, decían, ¿no? Que había que hacer pruebas rápidas. Cuando, por ejemplo, el Imperial College de Londres dijo que no podíamos hacer pruebas rápidas, que eso era un engaño prácticamente, era Ujú. solamente sacar dinero desperdiciado en pruebas que no iban a hacer. Y ese es su enojo, ¿no? Y se ponen a hacer videoconferencias ya públicas, o sea, imagínense, ¿no? Eso me recordó mucho a una película, ¿no? En la de Batman, Ujú. cuando llega el Guasón y les dice, ¿no? Ya sé por qué hacen sus reuniones a plena luz del día Ujú. en público, ¿no? Pues igual, de esta manera, esta mafia quiere hacer sus reuniones en público ya, intentando asustarnos, ¿no? Y eso es lo que no he entendido, que esta generación ya tiene otras formas y otros mecanismos de información, ya ha despertado. Y eso es a lo que le temen, que una vez despiertos los empiecen a desplazar, porque esta generación de nuevos millennials viene preparada aún mejor que ellos y no está esperando a que el gobierno los esté manteniendo con contratos o con eh, licitaciones a modo, ¿no? Muy bien, pues ahí está el profesor José Escárcega, muchas gracias.